¿Alguna vez has sentido un escalofrío sin una razón clara? Podría ser que estés viviendo una experiencia más profunda de lo que imaginas. En la Biblia, en Job 4:15, se dice: un espíritu pasó junto a mí, y el pelo de mi cuerpo se erizó. Este versículo nos muestra cómo Dios puede utilizar nuestras sensaciones físicas para llamar nuestra atención y alertarnos sobre su presencia o un mensaje importante. Hoy exploraremos cómo esos escalofríos pueden ser señales de advertencia o guía divina y cómo discernir su significado espiritual. Prepárate para descubrir cómo Dios utiliza estos momentos aparentemente simples para revelarnos grandes verdades. ¿Estás listo para comprender el propósito de estas señales y cómo pueden transformar tu relación con Él? Muchos consideran los escalofríos solo una reacción física, pero ¿y si te dijera que podrían ser algo mucho más profundo? La Biblia está llena de relatos donde Dios se manifiesta de formas inesperadas, utilizando lo que parece común para transmitir su mensaje extraordinario. En Job 4:15 leemos: un espíritu pasó junto a mí y el pelo de mi cuerpo se erizó. Este pasaje nos invita a pensar en cómo Dios puede emplear nuestras sensaciones físicas para hacernos conscientes de su cercanía y hablarnos en momentos clave. Lo que quizá pensaste que era una reacción temporal podría ser una señal de que el Señor está más cerca de ti de lo que imaginas. Desde tiempos antiguos, Dios ha mostrado que no está limitado a los métodos tradicionales de comunicación. Cuando Moisés estaba en el desierto, Dios no se dirigió a él con palabras convencionales, sino que se reveló a través de una zarza ardiente. En Éxodo 3:2 se describe cómo el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego dentro de una zarza. Lo que parecía un fenómeno natural fue, en realidad, el inicio de un llamado divino. De forma similar, Dios puede usar algo tan sencillo como un escalofrío para captar nuestra atención y guiarnos hacia una verdad que necesitamos oír. En esos momentos debemos detenernos y preguntarnos: ¿qué intenta decirme Dios? No siempre es fácil escuchar su voz entre el ruido del día a día, pero los escalofríos, esos estremecimientos aparentemente insignificantes, podrían ser su forma de susurrarnos algo importante. En la historia de Elías, por ejemplo, aprendemos que la voz de Dios no siempre llega de manera ruidosa. En 1 Reyes 19:12 se menciona que después de un viento fuerte, un terremoto y un fuego, llegó un susurro suave y delicado. Fue en ese susurro donde Elías encontró la presencia de Dios. Los escalofríos pueden ser ese susurro en nuestras vidas, un recordatorio sutil, pero profundo, de que no estamos solos y de que hay algo más allá de lo que podemos ver o entender. A lo largo de la Biblia hay momentos en que Dios usa nuestras experiencias físicas para revelarnos su voluntad o prepararnos para algo importante. Piensa en Daniel, quien al recibir una visión divina describió cómo su cuerpo reaccionó de manera extrema. En Daniel 10:8, él confiesa: me quedé sin fuerzas, mi rostro se desfiguró hasta quedar irreconocible y quedé totalmente desvalido. Aunque no todas nuestras experiencias sean tan intensas, reflejan cómo nuestro cuerpo puede ser un medio que Dios usa para captar nuestra atención. Así como Daniel fue sensibilizado por Dios para recibir su mensaje, también nosotros podemos experimentar escalofríos como señal de que algo está ocurriendo en el ámbito espiritual. Estos momentos no son coincidencias ni accidentes de nuestra biología. Son recordatorios divinos de que nuestra relación con Dios es tanto espiritual como física. Romanos 12:1 nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque incluso nuestras sensaciones físicas
pueden ser un medio para conectar con lo eterno. Al prestar atención a los escalofríos que experimentamos, al detenernos y reflexionar en esos momentos, abrimos la posibilidad de que Dios esté hablándonos. Recuerdo una historia que me dejó una huella profunda, la de una mujer atravesando una crisis en su vida. Había perdido su empleo, enfrentaba problemas familiares y se sentía desamparada por Dios. Una noche, mientras oraba en su habitación, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. En ese instante, recordó el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ese escalofrío se convirtió en un recordatorio tangible de que no estaba sola, de que Dios estaba con ella en medio de su tormenta. Al día siguiente, comenzaron a suceder cambios inesperados. Recibió una llamada con una oferta de trabajo y experimentó una reconciliación con su familia. Para ella, ese escalofrío fue más que una simple reacción. Fue un toque divino que le dio la fuerza para seguir adelante. Es fundamental recordar que Dios conoce cada aspecto de nuestras vidas, incluyendo nuestras emociones y respuestas físicas. En Lucas 12:7, Jesús nos asegura: aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Si Dios posee tal conocimiento íntimo de nosotros, no es descabellado pensar que puede utilizar algo tan personal como un escalofrío para comunicarse. Él sabe cómo captar nuestra atención de manera que podamos entenderlo, usando lo familiar para revelarnos lo extraordinario. A veces, los escalofríos vienen acompañados de una paz inexplicable, una certeza de que Dios está presente. Filipenses 4:7 describe esta paz como algo que sobrepasa todo entendimiento. Es una sensación que no se puede fabricar ni explicar completamente, pero que transforma nuestro interior. Puede suceder mientras escuchamos un mensaje en la iglesia, leemos un pasaje de la Biblia o incluso cuando estamos en la naturaleza, observando la majestuosidad de su creación. En esos momentos, los escalofríos no son solo una reacción física, sino una confirmación espiritual de que estamos en sintonía con su voluntad. No obstante, no siempre es fácil discernir cuándo un escalofrío tiene un origen espiritual. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, donde nuestras emociones y nuestro cuerpo pueden reaccionar a muchas cosas, pero Dios nos ha dado herramientas para discernir su voz y sus señales. En Hebreos 4:12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al meditar en la Escritura y buscar su dirección en oración, podemos aprender a distinguir cuándo estos escalofríos son una intervención divina. Imagina que estás caminando por la calle, preocupado por una decisión importante que debes tomar. De repente, sientes un escalofrío que te detiene en seco. En ese momento, te viene a la mente un versículo que habías leído hace días, tal vez Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ese escalofrío podría ser la forma en que Dios te está recordando que confíes en Él y no en tus propias fuerzas. Es un pequeño pero poderoso recordatorio para que prestes atención. Estos momentos nos invitan a profundizar nuestra relación con Dios, a estar más atentos a las maneras en que Él puede estar hablándonos. Así como Samuel, al escuchar el llamado de Dios, respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3, 10. También nosotros debemos estar dispuestos a escuchar y abrir nuestro corazón a su dirección. Dios nunca deja de comunicarse con nosotros. Incluso cuando nos sentimos distantes, Él está siempre cerca, utilizando medios creativos para recordarnos su amor y propósito. Aunque sean pequeños,
Pueden ser una herramienta poderosa en sus manos, un susurro divino que nos llama a detenernos, reflexionar y recordar que somos parte de un plan mucho más grande. ¿Estás listo para escuchar lo que Él tiene que decirte a través de estas señales? Porque incluso en lo más inesperado, Dios puede estar obrando. Los escalofríos que recorren nuestro cuerpo en momentos aparentemente inexplicables pueden ser mucho más que una simple reacción física. En muchos casos son una señal de alerta espiritual, una forma en que Dios nos protege, guía o prepara para enfrentar una situación importante. La Biblia está llena de ejemplos en los que el Señor utiliza señales específicas para advertir a su pueblo de un peligro o para prepararlos para un evento crucial. En Jeremías 33:3, Dios nos invita a buscarlo para recibir claridad. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo nos recuerda que, aunque las señales divinas puedan parecer misteriosas, siempre están diseñadas para acercarnos a Él y revelarnos su voluntad. Desde los primeros tiempos, el Señor ha demostrado que nada en nuestra vida es insignificante. Cada detalle, incluso algo tan simple como un escalofrío, puede ser usado por Él para dirigir nuestra atención hacia lo que realmente importa. En Génesis 6, Dios le advirtió a Noé acerca del diluvio que se aproximaba y le dio instrucciones claras sobre cómo construir el arca. A pesar de que no existía ninguna evidencia visible del peligro, la obediencia de Noé fue lo que salvó su vida y la de su familia. Esta historia nos demuestra que Dios nos alerta sobre lo que no podemos ver con nuestros propios ojos, y muchas veces lo hace de maneras que no esperamos. Los escalofríos podrían ser una de estas formas, un recordatorio de que debemos estar atentos a su guía y dispuestos a responder. Con frecuencia, estas señales aparecen en momentos de gran incertidumbre o vulnerabilidad. Es precisamente en esos momentos cuando sentimos que algo extraño está ocurriendo, como si una fuerza mayor intentara llamar nuestra atención. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente. Durante la noche, mientras oraban y cantaban himnos a Dios, un terremoto sacudió los cimientos de la prisión, abriendo las puertas y liberando sus cadenas. Aunque el terremoto fue un fenómeno físico, también representó una intervención divina que cambió el curso de su situación. De forma similar, los escalofríos pueden ser una respuesta física a una presencia espiritual, una señal de que algo está ocurriendo en un ámbito que no siempre podemos comprender. El Salmo 91:11 nos asegura que Dios envía a sus ángeles para protegernos, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Esta protección no siempre es evidente, pero está presente en cada paso que damos. Los escalofríos podrían ser una manifestación de esa protección, una forma en que sentimos la cercanía de Dios o la presencia de sus ángeles cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles o inciertas. En esos momentos no debemos ignorar estas sensaciones, sino llevarlas en oración ante el Señor, buscando discernir su propósito y dirección. Las advertencias espirituales no son algo nuevo en la relación entre Dios y su pueblo. En Éxodo 12, antes de enviar la última plaga sobre Egipto, Dios ordenó a los israelitas que marcaran sus puertas con la sangre de un cordero para que el ángel de la muerte pasara por alto sus casas. Esta fue una señal clara de protección divina para aquellos que obedecieran. Aunque hoy no vemos señales tan explícitas, Dios sigue comunicándose con nosotros. Los escalofríos podrían ser un recordatorio de que debemos buscar su cobertura y confiar en su protección, especialmente en tiempos de peligro. La Biblia nos muestra
en muchas ocasiones que las advertencias de Dios están diseñadas para protegernos de decisiones erróneas. En Números 22, Balaam experimentó una intervención divina cuando su burra vio al ángel. La reacción de la burra fue una señal clara de que algo no estaba bien. Finalmente, sus ojos fueron abiertos y entendió el mensaje de Dios. Este relato nos enseña que, aunque no siempre comprendamos lo que está sucediendo, Dios puede estar utilizando medios inusuales, como los escalofríos, para detenernos y evitar que tomemos decisiones precipitadas. Es esencial recordar que las alertas espirituales no solo nos protegen, sino que también pueden prepararnos para cumplir con un propósito específico. En el libro de Esther encontramos un ejemplo poderoso de cómo Dios prepara a sus hijos para momentos clave. Esther fue colocada en una posición de influencia en el palacio del rey Asuero, y aunque inicialmente no entendía su propósito, llegó el momento en que tuvo que interceder por su pueblo. Su tío, Mardoqueo, le dijo en Esther 4:14, «¿Quién sabe si para esta ocasión has alcanzado el reino?» De manera similar, los escalofríos pueden ser una preparación divina para enfrentar un desafío o tomar una decisión que cambiará el curso de nuestra vida o de la vida de quienes nos rodean. Cuando experimentamos estos escalofríos extraños, es crucial no ignorarlos ni descartarlos como algo insignificante. En lugar de eso, debemos llevar nuestras inquietudes ante Dios, pidiéndole claridad y dirección. En Proverbios 3:6 se nos promete: «Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Este versículo nos invita a buscar la orientación divina en todas nuestras acciones, confiando en que Dios siempre nos revelará lo que necesitamos saber en el momento justo. Estos momentos también pueden ser oportunidades para reforzar nuestra fe. A lo largo de las Escrituras se muestra cómo Dios utiliza las dificultades y pruebas para acercarnos más a Él y manifestarnos su poder. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo dice: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Cuando nos enfrentamos a situaciones que no comprendemos, los escalofríos pueden ser una señal de que Dios está actuando en nuestra debilidad, recordándonos que su gracia es suficiente para sostenernos. Para interpretar estas experiencias correctamente, es crucial tener una sensibilidad espiritual. Frecuentemente, Dios habla de formas que requieren un corazón dispuesto y abierto. En 1 Reyes 3, cuando Dios se le apareció a Salomón en un sueño y le ofreció pedir lo que quisiera, Salomón no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Esta actitud de buscar la guía divina es un ejemplo de cómo debemos reaccionar cuando percibimos que algo está ocurriendo en el ámbito espiritual. Los escalofríos pueden servir como un recordatorio de nuestra necesidad de buscar esa sabiduría y depender completamente de Dios. La palabra de Dios también nos advierte sobre la importancia de la obediencia en nuestra vida. En Deuteronomio 28 se detalla cómo las bendiciones del Señor acompañan a aquellos que escuchan y siguen su voz. Los escalofríos pueden ser una forma de captar nuestra atención, recordándonos la importancia de caminar en obediencia y alinearnos con su propósito. Cuando respondemos a estas señales con fe y acción, mostramos nuestra disposición a seguir su dirección, incluso cuando no comprendemos completamente su plan. A través de las Escrituras, aprendemos que Dios nunca deja a su pueblo sin dirección. Isaías 30:21 nos asegura: «Entonces tus oídos oirán detrás de ti una palabra que diga: este es el camino, andad por él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda». Esta promesa nos recuerda
que Dios siempre está guiándonos, incluso cuando sus métodos nos resultan inesperados o difíciles de entender. Los escalofríos pueden ser una manifestación de esa dirección, confirmando que estamos en el camino correcto o advirtiéndonos que debemos cambiar de rumbo. Al reflexionar sobre las maneras en que Dios se comunica con nosotros, es imposible no asombrarse ante su creatividad y cuidado. Cada señal, cada susurro, cada escalofrío es una expresión de su amor infinito por nosotros. Aunque no siempre comprendemos de inmediato su propósito, podemos confiar en que todo obra para bien de aquellos que lo aman, como se nos recuerda en Romanos 8:28. Al estar atentos a estas señales, abrimos nuestro corazón a la posibilidad de una relación más profunda con el Creador, quien nos guía, nos protege y nos prepara para cumplir el propósito que tiene para nuestras vidas. Cuando un escalofrío recorre nuestro cuerpo de manera inesperada, no siempre es solo una reacción física. Muchas veces es el Espíritu Santo actuando en lo más profundo de nuestro ser, moviéndose de manera sutil pero poderosa. Desde el principio de los tiempos, Dios ha dejado claro que su Espíritu no está limitado a formas o métodos humanos. En Juan 14:26, Jesús prometió: «Y les recordará todo lo que yo les he dicho». Esta promesa no solo nos asegura la guía constante del Espíritu, sino que también nos revela su disposición para usar nuestras emociones y sensaciones físicas para guiarnos. El Espíritu Santo no siempre se manifiesta de manera espectacular, aunque su presencia puede ser evidente en milagros y prodigios. También se revela en lo cotidiano, en lo aparentemente ordinario. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Este evento, descrito en Lucas 3:22, fue tanto una manifestación visible como una experiencia profundamente personal. Al igual que en aquel momento, el Espíritu validó la misión de Jesús. Hoy en día puede utilizar algo tan simple como un escalofrío para recordarnos que Él está con nosotros y que somos guiados por su propósito. En el relato de Pentecostés, los discípulos se encontraban reunidos en un aposento alto cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos con un estruendo acompañado de lenguas de fuego. Hechos 2, 3, 4 describe este evento como un punto de transformación, marcando el inicio de la iglesia primitiva. Aunque esa manifestación fue poderosa y visible, el Espíritu no siempre actúa de esta manera. A menudo, su toque es más íntimo, casi imperceptible, como una suave brisa o un escalofrío que nos envuelve en un momento de oración o adoración. Aunque estas experiencias sean personales, son tan significativas como los eventos más grandiosos, ya que nos conectan directamente con la presencia de Dios. El Espíritu Santo no solo nos consuela, sino que también nos instruye y guía. En Romanos 8:26, el apóstol Pablo escribió: «De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos qué debemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». En esos momentos de debilidad, cuando sentimos que no tenemos palabras para expresar lo que hay en nuestro corazón, el Espíritu Santo interviene. Los escalofríos que experimentamos en medio de nuestras oraciones pueden ser una señal de esta intercesión, un recordatorio tangible de que no estamos solos, incluso en nuestros momentos más oscuros. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo el Espíritu Santo se mueve para capacitar y fortalecer a los hijos de Dios. En el libro de Jueces, el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, capacitándolo para liderar al pueblo de Israel contra sus enemigos. Jueces 6:34 describe cómo el Espíritu revestió a Gedeón de poder, transformándolo en un líder valiente. Aunque hoy no enfrentamos batallas como las de Gedeón, el Espíritu sigue capacitándonos
para las luchas que enfrentamos en nuestra vida diaria. Los escalofríos pueden ser una manifestación de esa capacitación divina, un toque del Espíritu Santo que se mueve para traer paz a nuestros corazones, incluso en medio del caos. Filipenses 4:7 nos habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Este tipo de paz no es algo que podamos fabricar por nosotros mismos, es un regalo divino que nos envuelve cuando más lo necesitamos. Los escalofríos que experimentamos al leer un pasaje de la Biblia o al escuchar una canción de adoración pueden ser una señal de esta paz, una confirmación de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, guiándonos hacia una confianza renovada en Dios. El Espíritu también actúa como un recordatorio de las promesas de Dios. Jesús dijo en Juan 16:13, el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad y nos anunciará lo que ha de venir. Cuando enfrentamos incertidumbre o dudas, el Espíritu Santo nos dirige hacia la palabra de Dios, iluminando nuestro entendimiento y fortaleciendo nuestra fe. Los escalofríos pueden ser una forma en que el Espíritu nos impulsa a detenernos, a escuchar con atención y a recordar que sus promesas nunca fallan. La sensibilidad espiritual es fundamental para reconocer la obra del Espíritu Santo. No se trata solo de sentir algo, sino de discernir lo que Dios está comunicando a través de esas experiencias. En 1 Corintios 2:14, Pablo nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto nos enseña que las manifestaciones del Espíritu, como los escalofríos, no siempre serán comprendidas desde una perspectiva meramente humana. Necesitamos un corazón dispuesto y una mente renovada por la palabra para interpretar correctamente estas señales. En momentos de adoración, es común sentir que algo cambia en el ambiente, como si la presencia de Dios se hiciera palpable. En Juan 4:24, Jesús explicó que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esta adoración, que va más allá de las palabras o los rituales, es un acto de comunión íntima con Dios. Los escalofríos que sentimos durante estos momentos no son solo una reacción emocional, son una respuesta de nuestro espíritu al toque de Dios, una evidencia de que estamos conectados con Él en un nivel más profundo. El Espíritu Santo también nos guía hacia la verdad y nos corrige cuando nos desviamos. En 2 Timoteo 3:16 se nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Los escalofríos que sentimos al leer un pasaje de la Biblia que confronta nuestro pecado o nos desafía a crecer en nuestra fe pueden ser una forma en que el Espíritu nos habla, llamándonos a arrepentirnos y a alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios. En cada interacción que tenemos con el Espíritu Santo, vemos su deseo de acercarnos más a Dios, ya sea a través de una sensación física, como un escalofrío, o de una comprensión renovada de su palabra. El Espíritu obra en nosotros para transformar nuestras vidas y conformarnos a la imagen de Cristo. En 2 Corintios 3:18, Pablo escribe: todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este proceso de transformación es continuo y abarca cada aspecto de nuestra vida, incluyendo esas pequeñas pero significativas experiencias que nos recuerdan que Dios está obrando en nosotros. Cada vez que sentimos un escalofrío, en momentos de oración, adoración o meditación en la palabra,
Debemos verlo como una invitación a profundizar nuestra relación con Dios. No se trata solo de sensaciones transitorias, sino de una prueba palpable de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Al prestar atención a estas experiencias y buscar a Dios con un corazón dispuesto, nos alineamos más con su propósito y voluntad, permitiendo que su Espíritu nos transforme internamente. Los escalofríos que sentimos, esos momentos sorpresivos que parecen surgir de la nada, son invitaciones a mirar más allá de lo visible. No son solo reacciones biológicas ni casualidades vacías de significado. Son señales que nos llaman a percibir lo espiritual en lo cotidiano. En un mundo que prioriza lo visible y tangible, Dios nos recuerda que también actúa en lo invisible, en lo que no se percibe con los sentidos, pero que es profundamente real para el alma. En Hebreos 11:1 se nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esos escalofríos pueden reflejar esa fe, siendo una manifestación que nos impulsa a investigar lo que no entendemos a simple vista. A menudo pensamos que todo lo que sentimos tiene una explicación lógica y terrenal, pero la Escritura nos enseña a no limitar nuestra percepción a lo que podemos comprender solo con la razón. En 2 Corintios 4:18, Pablo nos aconseja no fijarnos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo visible es temporal, pero lo invisible es eterno. En este sentido, los escalofríos pueden ser una especie de señal, un susurro del Espíritu Santo que nos insta a parar, reflexionar y buscar su propósito en medio de nuestras vidas agobiadas. El discernimiento espiritual es una habilidad que se perfecciona con el tiempo y la cercanía con Dios. No solo se trata de reconocer cuando algo proviene de Él, sino de aprender a responder con fe y obediencia. En 1 Juan 4:1 se nos anima a probar los espíritus para ver si son de Dios. Esto significa que debemos estar alertas, no solo a lo que sentimos, sino también a lo que esas sensaciones nos harían hacer. Los escalofríos que sentimos durante la oración, la meditación, el estudio de la palabra o la adoración son una invitación a agudizar nuestra sensibilidad espiritual, a permitir que Dios nos guíe a través de lo que a veces no comprendemos claramente. Cuando se trata de discernir entre lo espiritual y lo físico, la palabra de Dios es nuestra guía más importante. En Salmo 119, 105, el salmista afirma: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La Escritura actúa como una luz que ilumina nuestras experiencias, ayudándonos a entender lo que a menudo parece confuso o incomprensible. Los escalofríos que experimentamos no son necesariamente señales aisladas, sino piezas de un rompecabezas que Dios usa para revelarnos su voluntad y su presencia. Dios nunca deja a su pueblo sin dirección, incluso cuando sus métodos parecen poco convencionales. En el libro de Daniel vemos un claro ejemplo de cómo Dios utiliza señales para transmitir su mensaje. Durante el banquete del rey Belsasar, una mano misteriosa escribió en la pared palabras que nadie comprendía. Daniel 5, 25, 28. Relata cómo esta señal no solo era un juicio para el rey, sino también una muestra del poder de Dios para comunicarse de maneras que desafían nuestra lógica. De manera similar, los escalofríos pueden ser mensajes que no siempre comprendemos al principio, pero que nos llaman a buscar la interpretación divina a través de la oración y la comunión con Él. El cuerpo humano, creado por Dios con precisión, es más que un simple organismo físico, es un templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 19-20, se nos recuerda que nuestro cuerpo es la morada de Dios y que debemos glorificarlo en todo lo que hacemos. Esto incluye estar atentos a cómo Él nos habla a través de nuestras emociones,
pensamientos y sensaciones. Los escalofríos pueden reflejar la actividad espiritual que ocurre dentro de nosotros, un recordatorio de que nuestro cuerpo no está separado de nuestra relación con Dios, sino que es una parte integral de cómo Él nos comunica su voluntad. En el libro de Job encontramos un relato que ilustra esta conexión entre lo físico y lo espiritual. En Job 4, 12-15, Elifaz describe cómo un espíritu pasó junto a él, causando que el vello de su cuerpo se erizara. Esta experiencia, aunque misteriosa, muestra cómo Dios puede utilizar incluso nuestras reacciones físicas para captar nuestra atención y transmitir un mensaje. En nuestra vida cotidiana, esos escalofríos pueden ser un llamado a detenernos, a escuchar atentamente y a buscar su voz en medio del ruido que nos rodea. A lo largo de la Biblia, Dios utiliza lo simple y lo cotidiano para revelarse a su pueblo. Desde el viento suave que escuchó Elías hasta la columna de nube y fuego que guió a los israelitas en el desierto, Dios usa lo ordinario para revelar lo extraordinario. Los escalofríos, aunque aparentemente insignificantes, pueden ser una poderosa herramienta en sus manos, un recordatorio de que Él está presente, nos guía y su espíritu está activo en todos los aspectos de nuestra vida. Al reflexionar sobre estas señales, es importante no caer en la trampa de buscar experiencias emocionales por encima de la verdad espiritual. En Jeremías 17:9 se nos advierte que el corazón es engañoso. Por eso, todo lo que sentimos debe ser comparado con la palabra de Dios para ser confirmado. Los escalofríos pueden ser una señal de su presencia, pero siempre deben alinearse con las verdades que Él ya ha revelado en las Escrituras. El silencio y la calma suelen ser los momentos en los que Dios decide hablar con nosotros. En el Salmo 46:10 se nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Cuando sentimos un escalofrío en medio de la quietud, puede ser una invitación a detenernos y reconocer su soberanía, a recordar que Él tiene el control de todo y que nada se escapa de su plan perfecto. Estos escalofríos no siempre ocurren cuando tenemos claridad. A menudo surgen en momentos de incertidumbre o confusión, como un recordatorio de que no estamos solos, incluso cuando no comprendemos lo que está sucediendo. En Isaías 41:10, Dios nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Este versículo nos asegura que su presencia es constante, que su guía nunca falla y que, incluso en los momentos más oscuros, su espíritu está obrando en nosotros. Dios no actúa por azar, ni improvisa en su relación con nosotros. Cada señal, cada sensación, cada escalofrío tiene un propósito específico para acercarnos más a Él. En Efesios 1:11 se nos recuerda que Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Esto significa que incluso aquellas pequeñas experiencias que a veces pasamos por alto son orquestadas por Él, para nuestro bien y para su gloria. El discernimiento espiritual no es algo que podamos alcanzar por nuestra cuenta, sino un don de Dios, algo que se desarrolla a medida que buscamos su rostro y nos sumergimos en su palabra. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, permitiendo que su Espíritu renueve nuestra manera de pensar. Así somos capaces de interpretar estas experiencias de una forma que fortalezca nuestra fe y nos acerque más a Él. Cada vez que sentimos un escalofrío durante un momento de oración, adoración o reflexión, debemos recordar que no estamos interactuando con un Dios distante o indiferente. Estamos en la presencia de un Creador
que nos conoce íntimamente, que nos ama profundamente y que desea guiarnos hacia una relación más cercana con Él. Al prestar atención a estas señales, al buscar su dirección en todo lo que hacemos, nos alineamos con su propósito y descubrimos la riqueza de su amor y gracia en nuestras vidas. Responder a las señales divinas, especialmente aquellas que se manifiestan de manera sutil, como un extraño escalofrío, requiere sensibilidad espiritual y una disposición abierta a la voz de Dios. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios continuamente busca comunicarse con su pueblo, utilizando métodos que a menudo desafían nuestra comprensión. En Isaías 55, 8, 9, el Señor declara: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Este recordatorio nos enseña que, aunque no siempre entendemos cómo Él se manifiesta, su propósito siempre es perfecto y para nuestro bien. Dios no nos deja sin guía para interpretar estas señales. A lo largo de la Escritura encontramos ejemplos de cómo Él espera que respondamos cuando sentimos su toque. En Lucas 11:28, Jesús dice: «Más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen». La obediencia no es una reacción pasiva, sino una respuesta activa, una disposición para escuchar y actuar según lo que Él revela. Los escalofríos que experimentamos en momentos específicos pueden ser una invitación divina a detenernos, reflexionar y buscar su dirección. La oración es uno de los primeros pasos para responder a estas señales. A través de la oración, abrimos nuestro corazón a Dios, buscando su sabiduría y guía. En Jeremías 33:3, Dios nos insta: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Este llamado nos recuerda que las señales divinas, aunque a veces incomprensibles, están diseñadas para acercarnos a Él y guiarnos hacia un entendimiento más profundo de su voluntad. Al presentar nuestras preocupaciones y sentimientos a Dios a través de la oración, le damos espacio a su Espíritu Santo para que nos ilumine y nos otorgue la claridad que necesitamos. Con frecuencia, las señales divinas se manifiestan como respuestas a nuestras súplicas. En 1 Samuel 1, Ana, quien sufría por no poder tener hijos, oró fervorosamente al Señor, y Él contestó su clamor con la promesa de un hijo. Aunque la respuesta no fue inmediata, cuando finalmente ocurrió, quedó claro que Dios había escuchado su oración. De manera similar, cuando experimentamos escalofríos o sensaciones que parecen inexplicables, debemos cuestionarnos si son una respuesta a algo que hemos estado buscando o un recordatorio de que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso en áreas que no comprendemos completamente. La palabra de Dios también juega un papel fundamental en cómo respondemos a estas señales. En el Salmo 119, 105 se nos dice que su palabra es una lámpara para nuestros pies y una luz en nuestro camino. Esto significa que las Escrituras deben ser el filtro a través del cual interpretamos nuestras experiencias. Cualquier señal o sensación que no esté en armonía con la verdad de la palabra de Dios debe ser cuidadosamente examinada. Al meditar en las Escrituras y permitir que éstas moldeen nuestra perspectiva, nos aseguramos de que nuestras respuestas estén alineadas con la voluntad divina. En la historia de Samuel encontramos un ejemplo poderoso de cómo Dios puede usar señales inesperadas para captar nuestra atención. En 1 Samuel 3, Samuel escucha una voz que lo llama mientras duerme. Al principio, no entiende que es el Señor quien le habla, pero con la orientación de Elí, aprende a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Este relato nos enseña la importancia de estar dispuestos a escuchar
y buscar orientación espiritual cuando no sabemos cómo interpretar lo que experimentamos. Los escalofríos que sentimos en momentos específicos pueden ser la voz de Dios llamándonos a un encuentro más profundo con Él, una invitación a escuchar y obedecer su dirección. Dios también utiliza las señales como una forma de confirmación, reafirmando su propósito en nuestras vidas. En Jueces 6, Gedeón pide una señal para asegurarse de que realmente es Dios quien lo está llamando a liderar a Israel. A través del rocío en el vellón, Dios confirma su llamado, dejándole claro que Él está con Gedeón. Aunque hoy no siempre pedimos señales físicas como lo hizo Gedeón, Dios sigue utilizando medios tangibles para confirmar su dirección en nuestras vidas. Los escalofríos pueden ser una de estas formas, un recordatorio de que Él está con nosotros y de que debemos seguir el camino que Él nos marca. En algunos casos, las señales divinas no solo sirven como confirmación, sino también como corrección. En Hechos 16, Pablo y sus compañeros intentaron entrar en diversas regiones para predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo les impidió hacerlo. Aunque al principio no comprendieron por qué, luego se les reveló que estaban siendo dirigidos a Macedonia, donde les esperaba una gran obra. Este relato nos recuerda que Dios, en su infinita sabiduría, no solo nos guía hacia las oportunidades correctas, sino que también nos protege de aquellas que no forman parte de su plan para nosotros. Los escalofríos que sentimos en momentos de toma de decisiones pueden ser una señal de que debemos detenernos y buscar su dirección antes de avanzar. La adoración es otro contexto donde con frecuencia experimentamos la presencia tangible de Dios a través de estas sensaciones físicas. En Juan 4, 23, 24, Jesús explica que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Cuando entramos en un estado de adoración sincera, nos alineamos con su voluntad y su presencia se hace evidente en nuestras vidas. Los escalofríos que sentimos en esos momentos no son solo reacciones emocionales, sino una respuesta de nuestro espíritu al toque divino, un recordatorio de que estamos en comunión con el Dios vivo. En cada experiencia es esencial cultivar un corazón dispuesto a obedecer. En Santiago 1:22 se nos anima a ser hacedores de la palabra y no solo oyentes. Las señales divinas, como los escalofríos, no tienen valor si no estamos dispuestos a actuar conforme a lo que Dios nos revela. La obediencia, aunque no siempre fácil, es la respuesta que muestra nuestra confianza en su plan y nuestra disposición a seguirlo, incluso cuando no entendemos por completo lo que Él está haciendo. Cuando Dios nos habla a través de señales, su propósito no es solo guiarnos, sino también transformarnos. En Romanos 8:29 se nos enseña que Dios nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Esto implica que cada experiencia, cada señal, cada escalofrío es parte de un proceso continuo de transformación espiritual. Al responder a estas señales con fe y obediencia, permitimos que su Espíritu nos moldee y nos prepare para cumplir el propósito que Él ha trazado para nuestras vidas. Dios no actúa de manera aleatoria ni improvisa en su relación con nosotros. Cada señal que recibimos es parte de un plan mucho mayor, diseñado para glorificar su nombre y acercarnos a Él. En Efesios 1:11 se nos recuerda que Él hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Esto nos brinda la seguridad de que aunque no comprendamos completamente las señales que experimentamos, podemos confiar en que su propósito es bueno y perfecto. Los escalofríos que sentimos en momentos específicos son una invitación divina a profundizar nuestra relación con Dios, buscar su dirección y responder con fe y obediencia.
no son simplemente reacciones físicas, sino manifestaciones de su presencia, recordándonos que estamos bajo su cuidado y guía constante. Al poner atención a estas señales y alinear nuestras respuestas con su palabra, descubrimos la riqueza de su amor y su propósito para nuestras vidas. Los escalofríos que experimentamos pueden ser mucho más que una simple respuesta física o emocional. Pueden ser una señal de la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. A menudo, estos momentos inesperados se convierten en puertas a una realidad espiritual más profunda, una invitación divina a reconocer su presencia y abrir nuestro corazón a su propósito. En Filipenses 1:6, el apóstol Pablo escribe: la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que Dios utiliza cada experiencia, incluso aquellas que parecen pequeñas, como parte de un proceso continuo de transformación y acercamiento a su voluntad. Los testimonios de la Escritura nos muestran que Dios habla de maneras que no siempre podemos anticipar. Desde la zarza ardiente de Moisés hasta el suave y delicado susurro que escuchó Elías. La palabra nos enseña que su voz puede ser tanto poderosa como sutil. Los escalofríos que sentimos en momentos específicos pueden ser una manifestación de ese susurro divino, una forma de captar nuestra atención y guiarnos hacia una mayor comprensión de su plan. En Isaías 30:21 encontramos una promesa que refuerza esta verdad. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. Cuando experimentamos estos momentos, es fundamental recordar que Dios nunca actúa de manera casual o sin propósito. Cada señal que recibimos forma parte de su plan perfecto para moldearnos y guiarnos. En Romanos 8:28 se nos asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Los escalofríos pueden ser un recordatorio tangible de que estamos incluidos en ese propósito divino, de que Él está trabajando en nuestras vidas para llevarnos hacia un destino que glorifique su nombre. La Biblia nos enseña cómo Dios usa experiencias específicas para fortalecer nuestra fe y brindarnos claridad en momentos de incertidumbre. En Hechos 10, Pedro recibió una visión que transformó radicalmente su comprensión del plan de Dios para la salvación de los gentiles. Aunque al principio la visión no tenía claridad para él, pronto entendió que se trataba de una revelación divina que lo guiaba hacia una nueva fase de su ministerio. De manera similar, los escalofríos que experimentamos pueden ser una invitación a mirar más allá de lo evidente, a buscar a Dios con pasión y permitir que Él nos revele su plan. Dios no solo nos llama a reconocer su voz, sino también a actuar con fe y valentía. En Josué 1:9, el Señor nos anima diciendo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta exhortación a ser valientes no se basa en nuestras propias fuerzas, sino en la seguridad de que Él está cercano y que podemos avanzar con confianza, sabiendo que no estamos solos. Prestar atención a estas señales requiere una disposición activa para buscar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. En Proverbios 3, 5, 6 se nos anima a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, reconociéndolo en todos nuestros caminos para que Él enderece nuestras sendas. Cada área de nuestra vida debe ser entregada a Él, permitiendo que incluso los momentos más pequeños, como un escalofrío inesperado, se conviertan en oportunidades para experimentar su guía y amor. En la historia del profeta Ezequiel encontramos una imagen poderosa de la obra de Dios en nuestras vidas. En Ezequiel 37, Dios lleva
al profeta a un valle lleno de huesos secos y le pregunta si esos huesos pueden volver a vivir. Al responder con obediencia, Ezequiel ve cómo Dios sopla vida en los huesos, transformándolos en un ejército fuerte. Este relato nos recuerda que Dios no solo habla, sino que también actúa en lo que parece imposible, trayendo vida y propósito donde antes solo había desesperación. Los escalofríos que sentimos pueden ser una señal de que Él está insuflando vida en áreas de nuestra vida que necesitan ser restauradas o renovadas, recordándonos su poder transformador. Cuando Dios nos llama a responder a su voz, frecuentemente lo hace para guiarnos hacia un propósito más grande. En Esther 4:14, Mardoqueo le dice a Esther: «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado?». Este versículo resalta cómo Dios coloca a sus hijos en situaciones específicas para cumplir su voluntad. Los escalofríos que experimentamos pueden ser una confirmación de que estamos justo donde debemos estar, una señal de que Dios nos está preparando para un momento crucial en su plan. La adoración y la comunión con Dios son contextos donde estas señales se hacen más evidentes. En Juan 4:23-24, Jesús explica que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando adoramos a Dios sinceramente, nuestras barreras caen y nuestra sensibilidad a su presencia aumenta. Los escalofríos que sentimos en estos momentos no son simples reacciones emocionales, sino respuestas de nuestro espíritu al encuentro con el Creador, evidenciando que su Espíritu está obrando en nosotros. El Espíritu Santo, quien nos guía en toda verdad, también utiliza esta experiencia para recordarnos las promesas de Dios y fortalecernos en nuestra fe. En Juan 14:26, Jesús dice: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Cuando experimentamos escalofríos al leer un pasaje de la Biblia o al escuchar un mensaje, puede ser el Espíritu recordándonos una verdad específica que necesitamos en ese momento, una verdad que nos fortalece y nos impulsa a seguir adelante. Cada encuentro con Dios tiene el propósito de transformarnos, de llevarnos a un lugar de mayor confianza y dependencia en Él. En 2 Corintios 3:18, Pablo escribe: «Todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu». Los escalofríos que experimentamos en momentos específicos son parte de este proceso de transformación. Una evidencia de que estamos siendo moldeados a su imagen y preparados para cumplir el propósito que Él ha diseñado para nosotros. Es fundamental recordar que Dios no solo nos guía mediante estas señales, sino que también nos llama a compartir lo que hemos recibido. En Mateo 28:19-20, Jesús nos encomienda hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles a observar todo lo que Él nos ha mandado. Las experiencias que vivimos con Dios, incluyendo los escalofríos que sentimos como evidencia de su presencia, son oportunidades para dar testimonio de su obra y alentar a otros a buscarlo con todo su corazón. Dios actúa en nuestras vidas de maneras que frecuentemente no podemos comprender completamente. Sin embargo, podemos confiar en que cada señal y cada experiencia forman parte de su plan perfecto para acercarnos a Él y revelar su gloria al mundo. En Efesios 3:20-21 se nos asegura que Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos, según su poder que actúa en nosotros. Los escalofríos que sentimos son un recordatorio de ese poder, una prueba de que su propósito se está cumpliendo en nosotros. Al responder a estas señales con fe,
obediencia y disposición para escuchar su voz, abrimos la puerta a una relación más profunda con el Dios vivo. Cada experiencia se convierte en un paso hacia su amor y su propósito para nosotros, y en una oportunidad para glorificar su nombre en todo lo que hacemos. La experiencia de sentir un escalofrío extraño y reconocerlo como una posible señal divina es solo el inicio de una conexión más profunda con Dios. A lo largo de este recorrido hemos explorado cómo estos momentos pueden ser herramientas divinas para guiarnos, advertirnos y transformarnos. Sin embargo, hay un aspecto aún más profundo. No se trata solo de lo que sentimos, sino de lo que estos momentos revelan acerca de quién es Dios y de nuestra relación con Él. En cada escalofrío, en cada instante de estremecimiento, se encuentra una invitación a comprender algo esencial. Dios siempre está buscando formas de acercarse a nosotros, no solo para guiarnos, sino para revelarnos su naturaleza y su amor infinito. Desde el inicio de la creación, Dios se ha mostrado como un creador íntimamente involucrado con su creación. Génesis 2:7 describe cómo formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, otorgándole no solo existencia, sino una conexión directa con su espíritu. Este acto de cercanía sigue siendo una realidad hoy. Los escalofríos que sentimos son un reflejo de esa misma cercanía, un recordatorio de que Dios no está lejos, sino que está profundamente presente, trabajando en nosotros y a través de nosotros. No son solo señales aisladas, sino evidencia de que somos parte de una historia más grande, diseñada por un Creador que conoce cada detalle de nuestra vida. Lo que resulta aún más extraordinario es que estas experiencias no se limitan a momentos específicos. Los escalofríos son una metáfora de la manera en que Dios interactúa constantemente con nosotros. Aunque pueden ser episodios puntuales, señalan una realidad mayor. Dios nos llama a vivir en un estado de sensibilidad espiritual, donde cada día, cada acción, cada pensamiento esté alineado con su voluntad. En Romanos 12:1-2, Pablo nos exhorta a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, como un acto de adoración. Este llamado no es solo una invitación a cambiar nuestras acciones externas, sino a transformar nuestra mente y espíritu para que estemos siempre atentos a su voz. A medida que profundizamos en esta relación, descubrimos que los escalofríos también nos enseñan algo vital: la humildad de depender completamente de Dios. En un mundo que valora la independencia y el control, estos momentos de vulnerabilidad nos recuerdan que no podemos hacerlo todo por nosotros mismos. En Proverbios 16:9 se nos enseña que el corazón del hombre planea su camino, pero es el Señor quien dirige sus pasos. Cada vez que experimentamos uno de esos estremecimientos, parece que Dios nos susurra: déjame guiarte. Es una invitación a rendirnos, dejar de lado nuestros planes y confiar en su plan perfecto, aunque no siempre lo entendamos por completo. Además, estos momentos nos invitan a reflexionar sobre cómo percibimos la presencia de Dios en nuestras vidas. Con frecuencia, buscamos su intervención en grandes milagros o señales impresionantes, pero los escalofríos nos recuerdan que su presencia también se encuentra en lo pequeño, en lo sutil, en lo cotidiano. En 1 Reyes 19:12, Elías descubrió que Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave susurro. De la misma forma, estos estremecimientos nos recuerdan que no debemos subestimar las formas en que Dios se revela. Nos invitan a tener un corazón atento y dispuesto a reconocerlo en los detalles más pequeños de nuestra existencia. Los escalofríos también nos conectan con una dimensión más profunda de la adoración. No se trata solo de reconocer
la obra de Dios en nuestras vidas, sino de responder con gratitud y asombro. En Salmos 29:2 se nos instruye a dar al Señor la gloria debida a su nombre y adorarlo en la hermosura de su santidad. Cada vez que sentimos su toque, ya sea a través de un escalofrío o de otra experiencia, nuestra respuesta debe ser un acto de adoración que exprese su grandeza. Este tipo de adoración no se limita a palabras o canciones, sino que se refleja en la manera en que vivimos nuestras vidas, en cómo permitimos que su presencia transforme cada aspecto de nuestro ser. Un aspecto único de estas señales es que no solo nos afectan a nivel personal, sino que también nos conectan con la comunidad de fe. En Efesios 4:16, Pablo describe cómo el cuerpo de Cristo se une y crece cuando cada parte cumple su función. Los escalofríos que sentimos no son solo para nuestro beneficio, sino una invitación a compartir nuestras experiencias y a edificar a otros en el proceso. Al testificar de cómo Dios se mueve en nuestras vidas, inspiramos a otros a buscarlo y reconocer su obra en sus propias historias. Esta dimensión comunitaria también nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Los escalofríos, aunque personales, apuntan al propósito colectivo de Dios para su iglesia y para el mundo. En Mateo 5:14, Jesús nos llama a ser la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte que no puede ser escondida. Cada experiencia que tenemos con Dios, cada señal que recibimos, es una oportunidad para reflejar esa luz, para ser un testimonio viviente de su amor y su obra en nuestras vidas. Finalmente, estos momentos nos conducen a una verdad esencial. Dios es fiel. En Lamentaciones 3, 22-23 se nos asegura que su amor y compasión nunca terminan y que sus misericordias se renuevan cada mañana. Los escalofríos que sentimos son prueba de esa fidelidad, un recordatorio de que Él nunca se cansa de buscarnos, guiarnos y revelarse a nosotros, incluso en aquellos momentos en que nos sentimos desconectados o alejados de su presencia. Él está allí, utilizando todos los medios posibles para alcanzarnos y recordarnos que somos amados y que le pertenecemos. El final no es solo un cierre, sino un nuevo comienzo. Cada vez que sentimos un escalofrío, cada vez que experimentamos una señal de su presencia, es una nueva oportunidad para profundizar nuestra relación con Él. Nos invita a vivir con los ojos abiertos, el corazón dispuesto y el espíritu alerta, sabiendo que Dios sigue obrando continuamente, no solo en los momentos extraordinarios, sino en cada detalle de nuestra vida. No solo reconocerlos, sino responder con fe, gratitud y un renovado compromiso de seguir al Dios que nos busca y transforma. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Si te parece útil e interesante el contenido, no olvides darle me gusta y compartir para que más personas puedan recibir este mensaje. Deje sus comentarios en la sección de comentarios debajo del video. Me encantaría escuchar sus opiniones y preguntas. Y si aún no te has suscrito al canal, no olvides darle al botón de suscripción y activar las notificaciones para no perderte los últimos vídeos. Muchas gracias. Nos vemos en los próximos vídeos.